ver realmente familias que se desintegran y los que se quedan, realmente es doloroso porque se ve esa ausencia, se ve ese vacío y impacta, que no es lo mismo cuando está la familia completa dentro del tema de hogar. De hecho, también yo le digo, en este caso, a mis socios, a mi familia, también hay un valor agregado, ocupo de las personas y no requiero de que se vayan. Entonces, es una ayuda de ganar, ganar, es una doble vía, ¿verdad? Sí ganan ellos, pero también estoy ganando. Bienvenidos a Conexiones en Foco, un lugar, un espacio donde abordamos temas desde una mirada sistémica, transpersonal y evolutiva. Soy Judy García, psicóloga, coach, psicoterapeuta y asesora sistémica organizacional. Es un placer que hoy nos vuelvas a acompañar en un nuevo episodio en el cual intentaremos compartir experiencias personales de personas comunes que trascienden a los exigencias y límites cotidianos. Hoy hablaremos sobre más allá del control, liderar desde nuevos lugares y nuevas posiciones. Hablaremos con Roberto Aragón, un profesional exitoso, alto ejecutivo, ingeniero industrial, psicólogo, coach, que decidió hace un tiempo abandonar los pasillos de organizaciones y empresas y crear un propio camino personal donde lidera desde nuevas posiciones y desde nuevos movimientos. ¿Qué tal estás, Roberto? Muy bien, Judith, feliz de estar aquí y compartir contigo estos momentos y minutos. Me alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación y me gustaría entrar de lleno, Roberto, y me dijeses, cuando escuchas el término del control empresarial a la conciencia, ¿qué se activa en ti? Se activa precisamente lo que he venido trabajando en los últimos años, el control en mí, desde la conciencia. Dejo de tomar control hacia afuera, en este caso empresarial, y comienzo a tener control mío hacia afuera. ¿Y qué pasó en tu vida, Roberto, que tomaste esa decisión personal de tomar conciencia y control de tu vida? ¿Y a dónde te ha llevado esa decisión? Pues después de casi 30 años de vida privada profesional, de esos 14 años trabajando continuo con un grupo en la industria manufacturera, luego otros 7 años trabajando con otro grupo en la industria de la construcción, pues vinieron circunstancias que se fueron dando y se fueron creando para que yo pudiera en algún momento tomar una decisión y precisamente partir de dejar de liderar grupos, empresas y comenzar a iniciar y liderar mi grupo de empresas. Ok, ¿y hace cuánto tiempo te encuentras en ese movimiento y cuáles han sido tus mayores retos, desafíos y tus mayores regalos, riquezas en el proceso? Exactamente ahorita en marzo cumplí 4 años de una aventura, de haberme retirado, digo yo, de una situación cómoda, de estar, yo le digo, en esa parte salarial donde quincenalmente nos sentimos cómodos que algo nos va a caer en el banco y en nuestras cuentas, a tomar la decisión y apartar eso. Creo que fue ese el mayor temor que yo tuve y lo que me detuvo en algún momento de dejar esa comodidad y esa tranquilidad y dar esos pasos y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago yo por mis propios medios? Y gracias a Dios, toda la experiencia que tuve a lo largo de estos 30 años, más todo el conocimiento adquirido, pues eso me ha permitido hoy liderar, podría decir, un grupo de empresas, pero ya desde la parte propia, desde la parte privada. ¿Y qué representó ese cambio en tu vida? Libertad, principalmente, libertad, tiempo para mí. Fíjate que cuando has estado estos primeros minutos de intercambio, cuando te hago la última pregunta, tu rostro cambia cuando dices libertad, tiempo para mí. ¿Qué hay detrás de esas palabras, Roberto? Sí, porque fue bien complejo, la verdad. El trabajar privado para otras personas, pues es el limitarse a un tiempo, a cumplir un horario. Más cuando lideras, perdón, un grupo de empresas donde precisamente hay que generar y dar ese ejemplo. Y el ejemplo va desde la disciplina, desde marcar un horario, desde cumplir expectativas, desde cumplir las metas. Y ya cuando estás en la parte propia, no es que no tengas un horario, pero ya el horario se vuelve más flexible. Y en ese caso, pues
El aventurar y trabajar para mí también me ha permitido aventurar y conocerme y darme ese tiempo para mí que anteriormente no lo disfrutaba. Por eso es que hoy me ves con esta sonrisa, porque me da esa satisfacción de poder Ah, administrar mi propio tiempo. me ha llamado mucho la atención cómo en los últimos 5 años o 7, podríamos decir, has ido incorporando en tu mundo personal, profesional, nuevos conocimientos, ¿no? He visto cómo incursionaste en la psicología. No sé si estás por graduarte o ya cerraste Ya tu ahorita en ciclo de junio, pensum. 26 de junio, ya el Ok. título, pero ya todo lo demás está Ok, listo. entonces te incursionaste a la psicología, te conocí dentro del marco de búsqueda de desarrollo personal y crecimiento personal, en todo un programa humano que hiciste de autoconocimiento y te he observado los últimos años formándote en barismo, en cata, en café, que está muy asociado a una de los negocios de la empresa de tu familia. Me llama mucho la atención qué ha representado para ti esa simultaneidad de nuevas experiencias, nuevos conocimientos y sobre todo, ¿por qué te abriste a esos nuevos conceptos? Pues creo que llegué en algún momento, mi estimada Judith, a precisamente a encontrarme y hacer esa introspectiva, voltear los ojos hacia adentro. Y al voltearlos, pues me encontré una persona con un montón de oportunidades de mejora. Y la mayor oportunidad de mejora fue precisamente quererme y amarme y ponerme en primera instancia, que eso es tan difícil en estos mundos y más en nuestros temas de nuestras culturas. Pero cada vez que incursionaba más, me gustaba precisamente más esa parte de mí. Me gustaba que habían muchos factores por cambiar y la oportunidad de mantenerme siempre relacionado y trabajando con gente, pues eso me permitía también, aparte de conocerme, conocer más. Y eso me permitió desarrollar un poco más la empatía, la parte de la tolerancia y precisamente manejar ese conglomerado de emociones de mí hacia afuera. Ujú. O sea que partió de una necesidad personal, un control de tus emociones o de tu mundo personal para poder empatizar y conectar con el mundo de los demás. Yo digo que todos en algún momento de la vida vivimos bombas y Ok. me tocó pasar una bomba bastante fuerte que me sacudió el piso y me hizo ver la vida desde otras perspectivas, partiendo, por ejemplo, interesante y rápido con el tema de la parte de la psicología. Mm. Eh, Me tocó buscar una ayuda en un momento de crisis cuando yo pensaba que la psicología era para locos. De ahí vengo. Era un tabú totalmente grande para mí, pero ante la crisis, por eso siempre digo, tenemos que vivir ese tipo de crisis para que seamos sacudidos y movidos. Y también acompañado porque he sido una de las personas que me ha gustado la constante capacitación. Justo cuando cuando estaba en la psicología, estaba en un curso de Six Sigma que hablaban mucho del conocimiento al detalle. Entonces eso me permitió ir viendo que el conocerme, además me permitía poder ayudar no solo en lo que trabajaba, sino con las demás personas. Entonces, fui viendo los beneficios. Aparté un lado los problemas y comencé a transformar mi cerebro de dejar ver problemas y comenzar a ver oportunidades. Conectaste con este mundo de la conciencia al llegar una crisis a tu vida y rentabilizaste la crisis como una oportunidad para ver más allá de tu crisis y problema y ver todo el paisaje de crecimiento o posibilidad de crecimiento que tenías frente a ti o frente a tu propia existencia. Es así entonces que tu Correcto, movimiento de conciencia comienza a gestarse. correcto, ¿Y a dónde correcto. te llevó esa bomba? ¿Y a dónde te ha llevado esa conciencia? Pues me ha llevado a un viaje fascinante, maravilloso, diría yo, que lo he disfrutado que a lo largo de los últimos 15 años, ¿sí? Porque comencé allá por el 2010, precisamente. Mi caso es un caso especial porque, bueno, comencé en el mundo de la industria de la manufacturera en aquellos tiempos donde tenía que ser uno duro, rígido, fuerte, diría yo, en ese tema y
y me acompañaba el carácter porque era rígido, fuerte y duro. O sea, era un rol que se adhería a características presentes en tu vida. Perfectamente bien, hasta que la misma industria, la manufactura, comienza a hacer movimientos de que, bueno, no son los métodos ni las formas correctas, y eso pues me lleva en algún momento a estar de cara a cara con alguien muy querida que me dijo, ingeniero, ¿por qué no va? Porque su carácter es insoportable. Entonces eso creo que me hizo hacer uno de los movimientos internos cuando ella me dijo, hoy somos muy buenos amigos y me dice, tuve que agarrar mucho valor cuando le dije eso. Pero realmente que esas palabras de ella me sirvieron mucho para generar precisamente esa conciencia. Uno se ve, pero no sabe cómo nos ven los demás. Y cuando estás Claro. de líder, pues nos creemos absolutistas y autónomos, pero al final tenemos una estructura que nos observa y que también nos, en este caso de ella, nos da esa oportunidad. Ella agarró el valor, el coraje, y gracias a esta persona, pues me permitió comenzarme a abrir. Okay. Y si te hiciese una pregunta que tengo mucho tiempo de no hacer y en mis inicios como asesora y como coach le hacía a mis clientes eh, o en los cursos de psicología que daba hace 20 años atrás, les decía, y si te preguntase ahora, ¿es fácil vivir contigo? ¿Qué responderías? Es lindo vivir conmigo. No, somos un mundo cambiantes, siempre en esa búsqueda, pero sí, yo creo que es mucho más cómodo vivir ahora conmigo. Tiro termómetros, hoy hago encuestas de vez en cuando. Tengo algunas personas que anteriormente yo le decía, ¿verdad? Que tengo tantos meses, ahora tantos años que no he explotado, no he creído. Me costó y realmente que cuando entendí, por eso es importante el conocimiento a través de las letras, que las emociones vienen precedidas de pensamientos. Sí. Y poder encontrar ese pensamiento realmente que me hacía brotar esa ira, que era la conducta, la cólera, pude descubrir que al final lo que me brotaba eran las frustraciones. Ujú. Entonces, al encontrar y conocerme que lo que me hacía enojarme, tener ese carácter lindo, precisamente era el hecho de las frustraciones. Entonces, cuando logré conectar conmigo y poder controlar esas frustraciones, pues ahora sí siento que se puede compartir y disfrutar un poco más Ok. conmigo en esa Pues parte. mira, del control empresarial a la conciencia y el complemento de del título de nuestro podcast es Liderando desde otro lugar. Ahora que te encuentras en el mundo de liderar negocios personales, familiares, ¿qué notas de diferente en el liderazgo que implanta? ¿Cómo la experiencia del control empresarial te sirvió de escuela? ¿Qué desaprendiste y ahora estás en un nuevo movimiento como líder, como empresario, como emprendedor, como persona, como pareja? Ayuda toda la experiencia, bueno, la experiencia de la parte profesional para poder manejar negocios como negocios. Hoy precisamente le decía a mi hermana, estamos teniendo una conversación de empresarios. Ya más tarde tendremos una conversación de hermanos. Yo creo que lo más difícil es precisamente fuera de las estructuras organizacionales, porque ya son, las órdenes son tan verticales y tengo que seguir la orden de mi jefe porque sí o sí, a liderar negocios Mm, familiares, por ejemplo, hay que tocar temas con pinza, ¿verdad? Porque no todas las personas están preparadas precisamente para poder discutir a veces el número que no se da. Entonces, ayudarles precisamente a las personas a tener esa paciencia de que ya no estoy en mi mundo empresarial, que donde las direcciones o instrucciones son directas, sino que aquí tengo que tener precisamente esa capacidad empática, uno, de saber de que todos aprendemos diferentes, dos, de cómo al mismo tiempo que estoy en un proceso de formación de empresas, cómo le ayuda a las personas que están alrededor de mí precisamente aprender a ser empresarios y desarrollar esa parte de esa empresa. ujú. Algo que me ha quedado bien claro desde el principio, que solo no podemos, entonces necesitamos de otros. Yo de hecho siempre le digo a los cristianos, lo primero que vino a hacer Jesús es a buscar a 12. Entonces eso fue lo primero que yo salí también cuando salí del grupo de las empresas, buscar mi grupo, buscar mi equipo, buscar mis propios 12. Y sabiendo de que esas personas diferentes, pero al mismo tiempo competentes, cómo irlas ordenando y estructurando de tal manera que hoy en día, diría yo, 4 años después, pues se ve el resultado de esa formación en relación a las personas. Ok, o sea que
una forma de vivir el liderazgo totalmente distinto. Diferente, totalmente diferente. Aquí sí, desde la parte de las emociones, desde la conectividad, aquí sí, aunque siempre hubo el interés de que toda mi gente cuando trabajaba también se desarrollara y creciera, pero aquí como que es más directo, es más cercano, podría decir yo, en este punto, y me llena mucho de satisfacción de saber de que lo que construyo también está de alguna otra forma, directa o indirectamente, impactando a otros. Y ver a estos otros crecer y mejorar su calidad de vida, pues eso me ayuda también a decir, hey, vale la pena, continuemos en este camino. Imagínate te encontraras en una situación determinada donde la vida te pide volver al control empresarial. ¿Cómo sería tu liderazgo en ese escenario? Me lo he figurado. Ajá, ¿lo De has hecho, he recibido pensado? propuestas también en esa parte, pero hasta ahora lo más cercano que he estado es precisamente en acompañamientos, como lo decías al principio, dando coach directo one-to-one con las personas o acompañando a algunos equipos de trabajo en algunas empresas, y eso me permite a mí seguir generando esa conectividad. Con el grupo de empresas que anteriormente trabajaba, pues de alguna u otra manera también continúo con esa parte de esa relación, así que me mantiene en constante contacto con estas estructuras empresariales. Y yo ahora que me estoy abriendo campo mis empresas, con mi negocio, pues se necesita precisamente conectar y poder vivir y seguir viviendo esa relación de negocio, pero ya desde otra perspectiva. Ok. Entonces, ahora desde el mundo empresarial personal, comprendes que conectar con el otro es una pieza clave para el éxito organizacional. Totalmente. Eh, ¿Qué tan convencido estás de eso? Más que el 100 diría yo, porque si no conectamos, bueno, la conectividad comienza hacia uno. Y por eso que en los últimos años me permití conocerme, conectar conmigo, porque soy del pensar de que no puedo dar lo que no tengo. Y si voy a conectar con alguien y no he conectado ni tan siquiera conmigo, entonces va a ser bien difícil. Al conectar conmigo, precisamente me permitió conectar de una manera positiva y que sume con las otras personas en esa parte. Entonces sí, sí, me ha ayudado bastante. Ok. ¿Y cómo incorporas esa comprensión, la conexión como un punto vital en nuevas formas de hacer negocios? ¿Cómo visualizas en el tiempo ir madurando en esa comprensión y potencializándolo a lo interno de lo que haces? En este caso, Judith, bueno, hay una proyección, hay una objetivos por alcanzar, pero como decía hace un momento, no puedo crecer solo. Yo solo tengo un límite. Me puedo conocer al 100%, pero yo tengo una capacidad limitada. Hacia mis objetivos y hacia mis metas, definitivamente necesito el recurso de otras personas. Y eso es lo que he venido estructurando, creando yo le llamo ese equipo de fútbol, ese buen portero, esos defensas, esos medios que al final me permitan de que ellos puedan liderar esas organizaciones, de que ellos puedan crecer y con eso permitirme a mí seguir estructurando otros negocios para seguir precisamente mejorando no solo mi calidad de vida y la de mi familia, sino la de ellos también. Fíjate que hace, creo que una semana lanzábamos un podcast que denominábamos El peso detrás de emprender, el peso detrás de abrirte a tu propio negocio. Eh, ¿Cómo dar ese salto al vacío o ese salir de tu zona de confort, decías hace un momento, o al inicio de nuestro encuentro, significó abandonar algo que ya conocías y abrirte a un nuevo escenario? Dentro de ese nuevo escenario hay un peso que cargar. ¿Cómo consideras tú que todo tu trabajo personal, el descubrimiento psicológico, el autoconocimiento, la formación personal, el conocimiento que fuiste acumulando en el paso del tiempo, las comprensiones que has ido teniendo de la dinámica diversa que hay detrás de la vida de las personas y que influyen, quiera o no, en cómo está presente en esa posición de líder? ¿Cómo todo esto te ayuda a llevar el peso que hay detrás de liderar los propios negocios?
Soy bien numérico, Judith, Ok. y como negocios lo manejo a través desde la parte financiera. Entonces, todo se mide por un número. Y lo que no se mide con un número no se puede mejorar. Yo le digo, hasta el amor se mide con un número, si no, no podemos mejorar. Y lo que hablaba ante esa proyección, entre proyecciones financieras, estados de resultados, vuelvo y repito, el número está ahí, pero para poder generar ese número, trabajo específicamente con 3P: producto, proceso, persona. Entonces, producto, mi negocio es lo que hago. Los procesos, todo el conocimiento en función de lo que se desarrolla, procesos, procedimientos, políticas, etcétera. Y en función de eso me ha permitido poder validar el tipo de personas que yo requiero para dirigir y controlar estos procesos que me permitan tener estos productos. Entonces es sumatoria de mi experiencia profesional, mis conocimientos, esta parte empática hacia mí, pues me ha permitido, y lo voy a recalcar, que de la única forma que voy a crecer es con un equipo, con las personas en esa parte. Entonces esa estructuración precisamente es lo que me ha ido permitiendo solidificar cada paso que voy dando de tal manera que me permita sostener esa curva de crecimiento y de desarrollo. Fíjate que, como bien has de saber, todos los negocios tienen una curva de crecimiento y desarrollo. Y normalmente, como asesora empresarial, asesora en el ámbito de capital humano y diseño organizacional, comprendo que hay ciertos tiempos en las edades de las empresas donde se comienza a sistematizar eh, la gobernanza o se comienza a tener más presente la gobernanza a través de comités, políticas, procesos, controles. Y eso nos lo dice allá por el año 10 del negocio, que ya se comienza a pensar, necesito trasladar el liderazgo como que el dueño, el líder, si es una empresa familiar, que normalmente son los cuando comienzan a formarse, toma conciencia, necesito de otras experiencias. En tu caso, empiezas o tomas el control más consciente de los negocios en los que ahora te encuentras, pero tú ya sabes ese camino. ¿Cuál es el mayor reto o cuál es la mayor riqueza que has enfrentado en negocios en los que estás, que no tienen 10 años, pero que tú tienes el conocimiento como para estar en una empresa de 25 años, de 30 años? ¿Cómo lo implementas? ¿Cuál ha sido tu mayor frustración, tu mayor éxito en estos 4 años? El mayor reto en este caso, pues fue conocer precisamente el producto. Me metí de cabeza, soy un tipo de personas que me gusta saber el A, B, C, D de las cosas precisamente, porque estoy claro que para un negocio sea sostenible en el tiempo, pues debemos de hacer las cosas como corresponde. Por eso existe en la parte del tema de los procesos. El mayor reto precisamente es que las personas lo logren entender, que lo logren captar. Ese es el mayor reto. Y más el mayor reto de manejar mi frustración precisamente en esa parte. Alguien me dijo un día, tu vara está aquí allá arriba, debes de entender que otros tienen la vara acá. El poder visualizar ese gap entre mi vara, entre mis exigencias y la vara de las personas, también me ha permitido de a poco irlos jalando y empujando al mismo tiempo, validando principalmente esa actitud del ser humano, ese deseo de querer desarrollarse, de querer aprender, pero que lastimosamente las personas no tienen ese tema de ese acompañamiento. Entonces, estos 4 años, aparte de, pues, de montar y liderar mi negocio, me ha permitido hacer ese coach interno de las personas que laboran internamente conmigo, de mis socios con los que trabajamos precisamente, para poder lograr esa estabilidad a lo largo del tiempo. O sea que ahí comenzaste a hacer una continuidad de ser mentor, es Sí, al decir, interno. educar a todas, educarte tú en el producto, que aquí el producto es variado, porque ¿cuáles son tus negocios? Estoy de lleno en lo que es el mundo del café. Café. Bueno, soy productor, soy barista, como dijiste, tostador, catador, pero me desmarqué del mundo del café como normalmente la gente hace negocio, vende café Ajá. verde. Entonces, lo que quisimos fue generarle y darle un valor agregado diferente. Entonces, por eso dice que si uno quiere andar un Lamborghini, se tiene que juntar con las personas que andan un Lamborghini y un Toyota. Entonces me empecé a juntar con personas verdaderamente que me inspiraran, que me movieran y que me dieran dar ese otro paso en un mundo que yo no conocía. Conozco la administración,
las finanzas al ABC, pero no conocía cómo se movía este tema de este rubro. Por eso me metí a entenderlo de cabeza. Ese entenderlo, pues me ha permitido precisamente estructurarlo como negocio. Ok. La mayor parte de las personas, y ese es un término que casi no me hace ruido conmigo, emprender. Yo le digo, emprende el primer día, el segundo día es empresario, porque no puedo estar emprendiendo todos los días, ¿verdad? Claro, porque es que una empresa se vuelve empresa cuando tiene clientes. Correcto, Una empresa no, si no tiene clientes es un proyecto, es un sueño, es un deseo. Pero cuando se da la primera factura, la primera transacción monetaria, donde alguien cree en tu producto, ese día dejó de ser un proyecto, dejó de ser un emprendimiento y se transforma en una empresa. Pero ¿será acaso que hay creencias limitantes en creer, no puedo ser empresario, seré siempre un emprendedor? sí, y más que una creencia limitante, diría yo, es el factor conocimiento contabilidad. 2 más 2 es 4, 3 menos 2 es 1. Entonces, cuando ya le metemos esos factores contables, porque normalmente la gente cuando emprende le da la contabilidad a su contador, Y pero eso se es una parte desconectan. contable, pero por eso acompaña la otra ciencia que es la finanza. La finanza es el análisis de lo que el contador me presenta. Entonces, las personas precisamente sí se dan y desarrollan un negocio desde lo que dice su corazón, pero no lo que le dice su cabeza. Yo voy a meter mi corazón y me metí de cabezas con los dos, entendiendo, racionando Claro. cómo funciona el negocio. Y cuando funciona el negocio es verlo a través de un estado de resultados, verlo a través de una proyección de ventas, verlo a través de un flujo de caja, etcétera. Pero toda esa información, normalmente las personas no lo manejan y lo dejan que los terceros hagan ese trabajo. Ujú. Entonces, al final, lo más importante del negocio, que es precisamente la parte monetaria, ya no la manejo Y se vuelve y se invisible vuelve a los invisible. ojos de quien creó, soñó, fundó un negocio, y ahí es donde se puede perder mucha fuerza y sigo emprendiendo todos los días. Correcto. Porque si no se analiza, no se mejora. Ujú. Entonces, por eso es que trabajo, bueno, con una proyección, trabajo con un tema de unas metas, fijo una estructura, tengo un plan de negocios debidamente proyectado, lo reviso, podría decir yo semanalmente, lo reviso mensualmente en función de un tema de indicador y me planteo en función del número que es lo que va diciendo. Eso me permite poder validar cuáles son las causas y las causas están definidas en el mundo de los negocios, hacer los análisis correspondientes y proponer precisamente esas mejoras. Las mejoras van a venir acompañadas con la función de la gente. Claro, sin embargo, tú te das cuenta de que tú pasaste del control empresarial a liderar desde otro lugar. Y liderar, en tu caso, liderar desde otro lugar es que tienes una conciencia administrativa, financiera, que te dota de unas ventajas competitivas como empresario, de aunque tus negocios o sus negocios estén en una etapa de desarrollo y crecimiento, no están en el año 10, puedan tener experiencia del año 10, del año 15, del año 25 que suele tener las empresas cuando están madurando. Ese es un regalo de tu recorrido por el mundo empresarial. Y no muchos emprendedores en vías de volverse empresarios transitaron ese camino. Ujú. Y no muchos altos ejecutivos sienten la fuerza de dar ese paso a abrir caminos a nuevos negocios. Entonces, no sé si te das cuenta que cuentas con unas riquezas, cuentas con unas ventajas, cuentas con unas fortalezas que te permiten liderar desde otro lugar. Sí, sí. Vaya, por ejemplo, en el rubro, y fue crítico, y tú preguntabas cuáles eran las cosas difíciles. Por ejemplo, en mi rubro, que es de cielos abiertos, tengo dos variables desde el inicio cuando me tiré, que era el recurso humano Ujú. y el cambio climático. Claro. El recurso humano, porque sabemos en nuestro país que la gente migra, migra, migra. Y decía, y todos, por ejemplo, mis colegas en la parte de producción de café se quejan precisamente que no tenía gente. Y viendo esa variable, dice el análisis FODA, la amenaza,
la amenaza de que el recurso se va, y esto es un recurso que lo hablan desde México hasta abajo, de Claro, que no hay gente. toda América Latina. Entonces me dediqué precisamente a atacar esos riesgos, el riesgo del recurso humano y el riesgo del cambio ¿Y climático. cómo lo atacaste? Uno, me fui a vivir de cabeza a la comunidad. Te fuiste a la comunidad. Me Sí. decía mi mamá, ¿qué haces tanto en la finca? Es de la única forma que puedo conocer la cultura de ellos. El extraño soy yo. Y en una clase de maestría que llevaba la cultura organizacional me decía el doctor, no hay culturas buenas ni malas, al final culturas. Y de la única forma que puedes transformar es entrando dentro de la cultura. Entonces eso quise, querer precisamente conectar con la gente, crear esa conciencia, darle seguridad a la gente, conversar con la gente. Tengo la costumbre cada vez que voy de reunirlos, esa parte psicología social me la traigo y la proyecto hacia ellos. ¿Y qué seguridad les di a la gente? Yo le digo, la seguridad que nos dan los seres humanos es la parte económica. Y yo los molesto a ellos, les digo, porque está durmiendo gastamos. ¿Cómo así? Me dice, está gastando la almohada, está gastando la cama, se levanta a gastar la pasta de dientes, se levanta a gastar el agua, y para eso necesita el recurso. Y al final entendí que al final las personas migran porque necesitan tener Recursos, una seguro. mayor oportunidad de generación. Y en la parte rural, lejos de aquí en la parte urbana, no hay un contrato que me amarre. O sea, si voy, bueno, y si no hay. Entonces, al final, precisamente eso es lo que creamos. Poderle dar esa estabilidad, que las personas vieran de que tenían un trabajo donde ir todos los días. Hoy tengo una, dos, tres, cinco familias que están generando, que son permanentes, que anteriormente esa era una parte imposible, diría yo, de poderlo lograr. Crear y modificar las conductas en relación a las personas. Que las personas vean de que sí se puede, de que sí pueden crecer, de que sí habemos personas interesadas en quererles ayudar. Porque yo les decía, yo aquí estoy. Si no nos ayudamos nosotros, ¿quién? Entonces, fue precisamente bajar de donde estaba hasta el primer nivel, y desde ese primer nivel volver a comenzar a crecer. Pero como tú lo manifiestas, aprovechándome en el buen sentido de la palabra de ese conocimiento y de esa experiencia. Fíjate que es asombroso cómo liderar desde otro lugar puede tener múltiples rostros y múltiples caminos. En tu caso, si pudieras definir, yo lidero desde aquí, ¿desde dónde estás liderando? Si lo pudieras resumir, ¿desde dónde estás liderando? En palabras concretas. Desde mi pensamiento, Ajá. desde ahí lidero. ¿Ok? Y hace como unos 5 minutos dijiste, soy una persona numérica, Judith, y pienso, pero también dices, pero me metí de cabeza desde el corazón. Entonces, ese es un liderazgo consciente, liderar en la resonancia del corazón y la cabeza, porque tuvo que haber mucho corazón para que te metieras a una comunidad rural donde dejaras tu comodidad de la ciudad, donde te insertaras a la finca, a la vida de la finca, y pudieras mimetizarte con la cultura de lo que están alrededor de la finca de café. Entonces ves, lidera desde el corazón, pero te dota de una gran capacidad, tu capacidad de análisis, lidera desde la cabeza a eso en el mundo transpersonal, de la conciencia humana, le llamamos resonancia cardíaca. Y es cuando uno, aparte hay una respiración que se llama Correcto. así, respiro con el diafragma. Y cuando respiro con el diafragma, entro en un campo de resonancia donde mi cerebro conecta con mi corazón y lidero con conciencia. No sé si lo tienes en tu radar, que puedes liderar desde la Totalmente, resonancia de la conciencia de tu cerebro y tu corazón. totalmente. De hecho, uno de los primeros detonantes de mi salida del mundo empresarial, pues precisamente fue la muerte de mi papá. Okay. Entonces, desde ahí estoy conectando con el corazón, desde porque, bueno, era parte de su negocio, y yo dije había que Tomar el entrarle, tomarlo. liderazgo. Aunque siempre platicaba con él que en algún momento siempre aspiré a retirarme joven, y eso me ayudó a acelerar un poco la curva. Luego el segundo detonante pues fue el tema de pandemia. En esa parte trabajaba todavía con este grupo en construcción.
me permitió moverme a la finca, hacer teletrabajo. Y sí, como lo dices, tienes muchísima razón, porque me acuerdo que me convocan en octubre para que ya me incorpore al 100% y estaba tan enamorado de la finca y tan conectado con lo que estaba haciendo que yo vine y le dije, no, puedo seguir si me sigue permitiendo mi trabajo de teletrabajo, porque ya venía cosecha y quería verlo y quería estar ahí. Me dijeron no, entonces regresé y asumí mi responsabilidad hacia mí y después dije, no, me voy. Entonces llegué y puse mi renuncia, di mi espacio prudente, pero asumí el reto. Dije, o es hoy o no es nunca. Entonces, eso me movió y me llevó ahora donde estoy. Yo creo que ha sido de las decisiones más sabias que he podido tomar en mi vida. No ha sido fácil, vuelvo y repito, porque esa calidad de vida, esa expectativa que uno tiene, pues es lo que me ha permitido a seguir precisamente creando y desarrollando para poder sostener esa calidad de vida. Claro, cuando yo pensaba en este podcast y pensaba a quién invito y recordaba todas las conversaciones que hemos tenido, los trabajos que hemos hecho juntos en acompañar a través de programas de mentorías a empresas, y encontraba el tema, digo, este es el tema perfecto para Roberto, del control empresarial a la conciencia. Creo que no te percatabas que quien eligió este momento fue tu corazón. Sí. Y tu cabeza, que es la que siempre controló toda tu gestión empresarial, que es la que tú crees que es la que te guió, realmente entró después, cuando ya tomaste la decisión y dijiste, hey, tengo que aplicar todas las buenas prácticas que tengo de Six Sigma, tengo de manufactura, tengo de los procesos de gestión de calidad que me he formado y la psicología. Pero realmente fue tu corazón quien eligió. Sí. ¿Te habías percatado que con todo lo numérico que eres, tu corazón es el que tomó la decisión más importante de tu vida? ¿Te habías percatado de eso? No le quería dar la fuerza a mi corazón, porque pero es un poco emocional, pero sí, pero sí, definitivamente que merece la que pena. Sí, la merece totalmente. Merece la pena que los nuevos empresarios o los líderes emergentes y las nuevas generaciones escuchen que en medio del éxito empresarial se pueden tomar decisiones con el corazón y también eso es éxito. Sí, sí, totalmente de acuerdo. También eso es éxito, Roberto. El corazón nos mueve. Sí. ¿Y hacia dónde te mueve para ir encontrando o generando un cierre interesante de este encuentro? ¿Hacia dónde sientes que es el siguiente movimiento de tu corazón? Ahora que he conectado y que me ha permitido esta conexión y este link con las personas, con la gente, con la misma comunidad, de hecho, me mueve precisamente a seguir creciendo, a seguir desarrollando y aportando y dando ese valor agregado. Creo que podría decir estoy satisfecho conmigo, con lo que hago, con lo que ya estoy generando desde la parte económica, siempre con esa expectativa de desarrollo, pero me hace sentir más satisfecho y más feliz y vuelve a salir el tema del corazón, ese impacto social que se desarrolla con las personas. Me gusta mucho abrirme y eso sí le valoro muchísimo en algún momento haber tomado la decisión de estudiar esta bonita carrera también de la parte de psicología, porque eso me ha permitido tener precisamente esa empatía de poder trabajar con un montón de gente que está solo prácticamente aquí en nuestro país y en nuestras zonas. Entonces, ahí me veo queriendo desarrollar más familias, queriendo ver más familias empoderadas, viendo... Una vez un cliente me dijo, Roberto, ¿y usted qué hace con la migración? Y me movió también bastante. Sus fincas, sus negocios, hacen un aporte hacia la migración. Y yo le decía, sí, fíjese que sí, ya tengo 3 personas que he logrado decirles que no se muevan y afortunadamente después de 4 años pues no se movieron y ahí siguen fortalecidos como familia, ¿verdad? Como parejas, como papá y mamá. Y esa parte me gusta verla, aunque el dinero nos mueve, aunque lo ocupamos, lo necesitamos, por lo que decía, que hasta durmiendo gastamos, pero más me mueve esa parte social y ver ese desarrollo en los demás. Ciertamente la migración es un tema que vamos a tocar este mes en uno de nuestros capítulos
Y, y aunque la migración es necesaria para la evolución de las sociedades y las comunidades, también podemos ver el rostro doloroso de la migración, que es justamente lo que tú dices, las personas no encuentran no creen que exista una posibilidad para sostenerse en el país o en la comunidad o en la ciudad en la que nacieron. Y me resuena una frase y es, si una persona que se planteó migrar encuentra solución ahí donde está, si uno lo logró, lo pueden lograr muchos. Y con esto no digo que no se debe migrar, porque la migración es un movimiento interno. De hecho, lo hacemos a lo interno de nuestro país, de ciudad a Correcto. ciudad. Tú lo estás Yo haciendo. soy migrante. Tú eres migrante. No Sí. eres originario de San Pedro Sula, eres originario de otra ciudad de Honduras. Y para accesar a nuevas oportunidades, migraste. O sea, es necesaria la migración. No la vamos a estigmatizar. Correcto. Sin embargo, sí creo que las empresas tienen un camino de conexión muy fuerte en dar respuesta al movimiento migratorio que está sucediendo en América Latina. El rubro de café es uno de los rubros más impactados porque su mano de obra está ahí, los que deciden migrar. Con uno que lo logre, lo pueden lograr mucho. Ese es tu próximo movimiento, dar fuentes de trabajo en tu comunidad. Ese es mi próximo movimiento, crear precisamente lo que tú mencionas, esa estabilidad, esa seguridad en las personas. Ver realmente familias que se desintegran y los que se quedan, realmente es doloroso porque se ve esa ausencia, se ve ese vacío y impacta, que no es lo mismo cuando está la familia completa dentro del tema de hogar. De hecho, también yo le digo, en este caso, a mis socios, a mi familia, también hay un valor agregado, ocupo de las personas y no requiero de que se vayan. Entonces, es una ayuda de ganar, ganar, es una doble vía, ¿verdad? Sí ganan ellos, pero también estoy ganando yo. Entonces, crear ese principio del equilibrio y donde, como repito, donde todos podamos crecer. Si las riquezas aguantan para todos, pero debe de ser equilibrado, debe de ser ordenado, debe de ser planificado y debemos precisamente generar esa enseñanza en las personas. Las personas están abiertas a aprender, pero muy pocos enseñamos. Ok, liderar. Empezamos preguntándote cuando escuchas del control empresarial a la conciencia y me decía, esto me conecta a mí. Si después de esta conversación te vuelvo a preguntar, Roberto, del control empresarial a la conciencia, ¿qué nuevo matiz le das? ¿Qué representa para ti esa expresión? ¿Qué nuevo matiz le das después de nuestra conversación? En este caso, las personas, los que están afuera, afuera de mí, los que me rodean. Si yo he logrado crear ese equilibrio, que me falta todavía un montón, ir viendo precisamente lo que tú decías, cómo se va generando esa parte positiva en los demás, cómo vamos sumando, cómo nos vamos integrando, cómo nos vamos desarrollando. Entonces, al final, cuando vas viendo que eso se va replicando y que va creciendo, pues motiva y estimula para poder seguir haciendo. Yo digo, bueno, es por aquí. Entonces, por aquí vamos a seguir trabajando en esa parte. De hecho, hoy le decía a mi hermana, necesitamos desarrollar más, necesitamos crecer más, porque crecer más para mí significa que puedo albergar a fulano, sutano, mengano y a otras cuantas familias que hoy por hoy desafortunadamente tienen días de trabajo, pero no días constantes de trabajo a lo largo del año. Y de alguna u otra forma quisiera generar un impacto con mis colegas también, de que ellos puedan entender, porque si puedo sumar a uno, a dos, tres, también ellos pueden replicar esta visión de que necesitamos generar ese impacto con las personas y que está en nuestras manos. Claro, muchas veces se cree que hasta que llegas a una madurez organizacional vas a darle pensamiento a la responsabilidad social empresarial, que tiene un componente de filantropía. Sin embargo, más allá de la filantropía, que no soy amiga de la filantropía, soy amiga y conecto con la colaboración, creo que sobreviven los que colaboran equilibradamente.
y no sobreviven los más Sí. fuertes, aunque No. pareciera que es la fuerza la que hace que la sociedad sobreviva, pero creo que sobreviven las sociedades que comparten o sostienen relaciones en equilibrio y en colaboración. Desde ese esquema, escucharte es como mirar más frescamente la responsabilidad social empresarial. No necesito esperar a tener una madurez organizacional y una generación de utilidades máximas para comenzar a construir un camino de compartir con otros o un camino de construir junto a otros nuevas realidades sociales, nuevos movimientos organizacionales y nuevas maneras de hacer negocios. Así es, yo le digo que en el 2025 hablamos de Jesús por los discípulos. Entonces, por eso formo y creo a las personas para que en unos cuantos años más sean esos discípulos y sean esas personas que me proyecten a mí. Al final, siempre lo digo y siempre lo voy a sostener, no somos nadie solos. Y si alrededor de mí, precisamente esa responsabilidad social se genera desde el primer día, pues al final lo que estás construyendo son cimientos sólidos que te va a permitir edificar para arriba. ¿Y con quién edificamos? Con las personas, porque las empresas no son los bloques, no es la pintura, son las personas. Y si las personas precisamente generan ese sentido de pertenencia, que es lo difícil, ¿verdad? Conectar, en este caso, de las personas hacia uno. Y si esas personas generan ese sentido de pertenencia, las organizaciones crecen como espuma, porque las personas nos ayudan a cuidar, nos ayudan a desarrollarnos y hacer las cosas mejor, porque al final ese producto va en función de las manos de ellos. Y digo, si yo no soy de calidad, y se lo repito a las personas, si usted no es de calidad, ¿cómo me va a dar un producto de calidad? Es difícil, es utópico. Entonces, sabiendo eso, lo que he querido y he desarrollado es tener personas de calidad. Teniendo personas de calidad me aseguran y me da esa transparencia y esa estabilidad de que con ellos se puede hacer. Hoy estoy aquí, los negocios siguen funcionando. Claro, y velas que la continuidad del negocio parte de que el producto dé respuesta a lo que el cliente realmente está buscando, necesitando, que es lo que hablamos ahora, las propuestas de valor, ¿no? Sí. Que tu producto satisfaga la propuesta de valor inicial. Roberto, decías al inicio de nuestro podcast, viví una bomba hace 15 años y esa bomba me llevó a poner los ojos en mí, trabajar en mí. En el proceso te transformaste, viviste otra crisis antes del COVID que te llevó sin percatarte a conectar con tu corazón. El COVID te mostró el camino de encontrar un nuevo lugar ahí donde estabas, que es la fuente de tus negocios actuales. Tu corazón te condujo sin darte cuenta. Si yo te preguntase, con esto vamos a ir terminando, 3 cosas que Roberto Aragón ha desaprendido los últimos 4 años, como empresario, como alto ejecutivo, como hombre de éxito. 3 cosas que Roberto Aragón desaprendió. A no amarme, a no valorar el tiempo, que es el recurso más preciado que tenemos. Y tercero, a no aprovechar las oportunidades. ¿Ok? Tu corazón es el que te ha llevado acá y el corazón bombea y en cada bombeo está oxigenando y ya no es lo mismo. ¿Cuáles son las 3 cosas que Roberto Aragón necesita desaprender para estar en el siguiente movimiento que su corazón quiere? A ser menos rígido, desaprender a ser más tolerante, diría yo, que es la parte que se vuelve un poco complejo en este mundo. Y la más principal es poder seguir desarrollando esa empatía. Ok, quiere decir que hace 15 años tuve el honor de acompañarte a reconstruirte una bomba. Creo que puedes regresar a las oficinas y comenzar tu último coaching para lograr tus próximos 3 desaprender. Un gustazo volver a coincidir Es un placer. contigo, Roberto. Ha sido refrescante poder mirar desde un enfoque más ampliado, que es liderar desde otra posición. Y si pudieras finalizar este encuentro con lo que te ha dejado esta conexión, Conexiones en Foco, y que quisieras compartir con quienes nos miran y los escuchan, ¿qué dirías? Uno, darse esa oportunidad de conocerse, de voltear los ojos hacia adentro y amarse.
Soy consciente que cualquier cosa que podamos desarrollar y crecer sin creérnosla, sin saber de qué somos capaces, difícilmente se puede desarrollar. Por eso hay que saber conectar con uno en primera instancia, saber crear ese análisis y decir yo puedo esto, puedo esto, puedo esto, pero también tengo la oportunidad de mejorar y mejorar y mejorar en estas y en estas y en estas. Y vencer eso que a nosotros mismos nos traiciona, que es el miedo. Es bueno tener miedo, claro que es miedo y tenemos miedo, pero hay que confrontar el miedo y aventarse, pero aventarse con conocimiento, aventarse sabiendo hacia lo que vamos, no simple y sencillamente guiados por el tema de nuestro corazón que a veces nos traiciona, pero conectar y racionar, como tú lo decías, de tal manera que nos permita generar ese link de desarrollo y mantener ese camino. Me gusta una frase que dijo, si el más grande de lo más grande lo hizo en 6 días, que lo pudo haber hecho en un soplo, a nosotros nos va a tomar ese tiempo, pero hay que hacerlo ordenado, planificado, estructurado, analizado para ir mejor a cada día. Gracias, Roberto. Y con tus últimas palabras, me pregunto o te pregunto, ¿y tú desde dónde quieres liderar? Esto es Conexiones en Foco. Te saluda Judith García.